Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dekagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy vamos a ver prácticamente si el Rey Arturo es invencible. Bien, estamos en guerra en el servidor 42 y hubo una batalla que les voy a mostrar en un video que lo pude capturar ayer de noche y les voy a estar mostrando para que vean en ese combate que hubo cuáles fueron algunos de los resultados. Bien, yo también prácticamente con mis pequeñas marchas le fui a hacer cosquilla a ese héroe y bueno, he obtenido alguna pequeña estadística que habrá que ir analizando con tiempo y ver qué tal. Así que espero que les guste este video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y bueno, espero que les agrade. Vamos a mostrar un poco lo que es la batalla que tuvimos con este jugador de Vic, que prácticamente es uno de los tops. Creo que es el top 2 o top 1. Vamos a ir a verlo. Es fácil como ir al ranking y mostrar. Bien, jugador bastante pay to win. El top 2 prácticamente. Bien, con 29 millones de poder. Bien, y también tienen al top 3. Imagínense que son bastante potentes. Tienen buenos jugadores y todos, pero nuestra alianza, nuestra coalición de Eternal Empire está avanzando. Bien, pudieron avanzar ayer de noche. Ellos contra nosotros y genera un poco de daño, pero los jugadores ya se despertaron y se retrocedió, o sea, se volvió a retomar ciertos territorios perdidos y se avanzó bastante en el territorio del enemigo. Bien, podrán tener un par de ballenas bastante potentes, pero eso no lo determina todo. Eso es importante. Voy a mostrarle los de la batalla para que ustedes puedan ver un poco estadística. Si bien me dio tremenda paliza, o sea, yo tenía T4 y el T7, yo tenía mis héroes legendarios Miyamoto, Tiruana y Rey Derrick, pero él tenía también buenos héroes y tenía todo equipamiento legendario y 120. Fíjense, Rey Arturo 120, Miyamoto en 120 y Tiruana 120. Bien, todo legendario, yo ahí más o menos a lo chuminga y por lo menos algo de cosquillas le puedo hacer. Yo con 49.400 de tropas y él llevando 107.748.000 unidades. Bien, él con muchísimas más unidades perdió unos 9.558 de poder, por decirlo de alguna forma. Le generé algunas pérdidas, 47 muertes y mucho más, por supuesto. Pero a ver si ven la diferencia, es abismal la diferencia que tiene él. Pero te pone índices de baja 10-1, que es obvio al tener T7, él y esos héroes con todo lo que tenía, era obvio que yo no iba a poder ganarle, pero bueno, la idea era mostrarles un poco este punto, ¿no? Le saqué 140 méritos, le hice cosquillas, como les digo, y él prácticamente pudo haber hecho lo otro. Comparación. Bien, acá tenemos más o menos los héroes, fíjense para que lo vean, formación. Que él tiene en 120 con grandes habilidades a ese héroe. Bien, la habilidad inflige daño de poderío a 3 tropas enemigas en un área de encono al frente y aumenta el poderío, la armadura y la estrategia del héroe en 40 durante 6 segundos. O sea, nada que ver su habilidad con las mías, ¿no? Inflige daño de poderío por cada 2 veces que se activa. El héroe entra en estado de bendición de gloria durante 15 segundos, tiempo en el cual el héroe ignora parte de la defensa de las tropas enemigas al infligir daño. O sea, no tenía mucho que hacer yo prácticamente con él. Cada vez que el héroe activa su habilidad característica, excepto las habilidades pasivas, aumenta el daño de poderío del héroe acumulable. Bien, aumenta la probabilidad de activación de la habilidad activa del héroe. O sea, él tenía habilidades muy potentes con el Rey Arturo. Vamos a ver qué utilizaba con Miyamoto. Prácticamente está usando las que hemos recomendado en la última guía que hemos realizado. Es lo más coherente. Bien. Y nos pone, inflige daño de poderío a 3 tropas enemigas en un área en cono al frente y reduce el daño de habilidad de los objetivos durante 6 segundos. En este caso, inflige daño de poderío a la tropa enemiga y tiene un 50% de probabilidades de hacer que otro héroe con el poderío más alto active de inmediato una habilidad activa característica
o una habilidad por turno. Esto se va a complementar muchísimo con el Rey Arturo. Fíjense que acá con esta tenés el 50% de que el Rey Arturo ya pueda activar su habilidad de forma inmediata, habilidad característica, o sea, la principal, o cualquier habilidad por turnos que tenga. Bien, aumentando el daño de esa habilidad en un 30%, o sea, la potencia encima. Bien, por eso es imprescindible, si tienen al Rey Arturo, poder utilizar a Miyamoto como secundario. Aumenta la probabilidad de activación de la habilidad activa del héroe. Otra vez. Acá tenemos, cada vez que el héroe activa su habilidad característica, excepto las habilidades pasivas, aumenta el daño de poderío del héroe acumulable. Bien, se complementan muy bien con estas configuraciones. Y bueno, y acá tenemos Tirwana, que va a ayudar al uso de habilidades rotas, por decirlo de alguna forma. Por eso es una combinación muy fuerte, prácticamente seguramente va a ser la habilidad, si no una de las habilidades más poderosas en este momento de Age of Empires Mobile. Bien, una de las marchas más potentes, pero que igual veremos si la pueden bajar. Yo, como vieron, le hice cosquilla nada más. Bien, y acá tenemos las habilidades que estaría utilizando. Regenera tus unidades y reduce la armadura del comandante enemigo. O sea, sana y reduce lo que es la armadura del adversario. Y encima el Rey Arturo ignora parte de la defensa. O sea, se complementan bien. Aumenta la probabilidad de activación de la habilidad activa característica de un comandante. Regenera tus unidades cuando tu comandante usa una habilidad activa característica cada 3 veces y aumenta el daño de su siguiente habilidad activa. Característica al mismo tiempo. Otorga la probabilidad de activación adicional de la habilidad activa característica para tu comandante durante algún tiempo después de entrar en la batalla. No sabemos en qué momento, pero en algún momento lo hace. Bien, inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Existe la probabilidad de aumentar el daño de todos tus héroes durante 3 segundos. Y no dice cuánto lo aumenta. Así que fíjense, 100% de activación, 25%, ahí tienen los porcentajes, 100% de que se active. Y bueno, y esta es con ira, 250 de costo de ira. Bien, fíjense que es una marcha muy, pero muy potente, también con lo que son equipamientos legendarios. Bien, está en nivel 20, nivel 40, nivel 20, nivel 40, no están al máximo, pero tiene muy buenos equipamientos. Bien, prácticamente yo con mis otras marchas, con las habilidades recomendadas también, bien, con estos equipamientos, prácticamente habían héroes que ni equipamiento tenían. Nivel 25, ni siquiera están al máximo, 2 estrellas. Bien, Rey Derrick, o sea, no le hice demasiado, porque aún falta, ¿no? O sea, me faltaría detalles. Bien, acá te da actividad 2, daño 716, y acá daño 25.151, acá daño 257, o sea, se activan estas otras habilidades, ahí vamos más o menos mostrando. Bien, el tema de la activación, que esto es interesante para luego, acá se curó, daño, estadísticas, bien, acá tienen más datos, y era obvio que no, mejoras. 125% contra 355, 78 contra 237, 95 contra 234, 214. Todas estas estadísticas son muy importantes y todo esto va sumando. Fíjense en las estadísticas que tenemos acá: poderío, armadura, estrategia, 500 y algo. O sea, acá nos va mostrando la de todos los héroes y yo nada que ver. 297 apenas con uno. Bien, aún faltaba bastante. Por eso duré tan poco en el combate y me generó tanto daño, ¿no? Pero quería hacer la prueba. Vi ese Arturo, dije, tengo que probar, a ver qué tal es. Y bueno, y ahora sí les voy a estar mostrando el pequeño video donde prácticamente van a poder apreciar. Tengo que cambiar la pantalla. Ahí me dejo. Bien, espero que se vea en la pantalla. Y ahí tenemos la parte que les digo. Bien, acá van a ver el combate. Acá voy a estar yo con mi pequeña tropa kamikaze. Y acá va a estar creo que es el Rey Arturo. Ahora vamos a verlo.
Ahí viene él con sus queridas unidades. Yo retrocedo. Bueno, la idea es que no sea la parte de abajo. ¿Me deja? No me quiere dejar. Ahí sí. Y ahí están viendo al rey Arturo. Prácticamente duré segundos si se fijan. Y ahí vemos que él tiene un par de marchas. Esa Mulan le generó una buena cantidad de daño. Vamos a volver para atrás. Para que vean, si bien Mulan va a perder algunas unidades y prácticamente no va a llegar, lo que es interesante aquí es que esa Mulan estaba mi tropa y creo que hay una más de aquí que también le va a estar generando daño al rey Arturo. Estábamos todos enfocados en esta marcha. Van a poder apreciar. Y acá, bueno, llega otro jugador que es el que va a terminar. Ahí perdió, pero fíjense que lo bajó. Bien, o sea, no es que sea indestructible. Y vamos a ir a la habilidad que utiliza para que la vean. O sea, para que vean esa habilidad ahí. Fíjense, esa creo que es la habilidad del rey Arturo. La va a utilizar ahora en cualquier momento. Ahí está cargando. Para ver esa cinemática. No la puedo usar. Acá vienen otras marchas más. Y fíjense cómo lo bajan. Ahí le ganaron. Prácticamente lo derrotaron. No fue súper indestructible. Bien, como podríamos esperar. Pero seguramente a él le faltaría equipamiento. Tendríamos que ver eso, el equipamiento de él. Porque podemos ver que el rey Arturo en sus habilidades la tiene en nivel 40, 40, 40, 40. O sea, las habilidades están al máximo. Lo que hay dos habilidades características, que una la tiene a 3 estrellas, le faltaría seguirla subiendo, la otra a 4. Bien, las otras habilidades que se pueden modificar. Las habilidades, la tercera habilidad y cuarta habilidad, que es la habilidad que mostré, carga iracunda, y la otra es espíritu ensalzado. Bien, carga iracunda la tiene en rango 3 de 5 y espíritu ensalzado lo tiene en rango 4 de 5. Pero mucho más potente. Hay que ver los otros. O sea, le pedí ese pedido, a ver si me podían pasar los informes de batalla, pero hasta ahora no me han respondido. Voy a insistir y ni bien los pueda conseguir, trataré de compartirlo. Estaría bueno que me los pasaran, pero creo que va a estar complicada esa parte. No me responden. Así que bueno, veremos qué pasa. Bien, espero que les guste. Creo que hemos visto que el rey Arturo no es súper invencible. Habría que ver, seguramente, no sé, el otro jugador tenía todos los legendarios, o sea, todos los equipamientos legendarios al máximo. Es un jugador que también está en nivel 30 con T7. Bien, los otros jugadores que vieron. Pero igual, varios jugadores más o menos con T7 le pueden dar pelea al rey Arturo y lo pueden vencer. ¿Van a tener grandes pérdidas? Sí, van a tener grandes pérdidas. Vas a tener una buena cantidad de pérdidas contra el rey Arturo, pero no es indestructible. Bien, eso es lo que sacamos acá. Bien, que eso es importante. Así que si les gusta, den like, compartan y suscríbanse al canal. Nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de Decagamas.